Y una vez más os hemos convocado desde Aragón Existe y Teruel Existe para hablaros del transporte sanitario urgente. Hemos presentado una proposición no de ley en las Cortes para que sea debatida y lo hemos hecho con un objetivo claro: mejorar la calidad de la atención sanitaria que reciben los ciudadanos, garantizar una cobertura adecuada en todo el territorio y aumentar la eficiencia del transporte sanitario urgente en todo Aragón. Y lo hacemos porque el modelo actual de gestión externalizada ha demostrado durante años ser incapaz de resolver los graves problemas estructurales que se repiten de forma constante. Independientemente de la empresa adjudicataria y del gobierno de turno, hasta llegar a la situación actual, una situación insostenible. Hemos hablado ya largo y tendido de la situación del transporte sanitario en los últimos años. Nosotros, en el 2023, el Movimiento Ciudadano Teruel Existe, llevamos una iniciativa legislativa popular a las Cortes de Aragón para que este servicio se internalizase, es decir, lo gestionara directamente el Salud. Hicimos una recogida de más de 13.000 firmas en solo 3 meses, pidiendo que fuera debatida, y el gobierno del Partido Popular y de Vox no solo hicieron oídos sordos, sino que bloquearon el poder trabajar sobre ella. ¿Esto qué significa? Que despreciaron así lo que tantos aragoneses les pedían y que les siguen pidiendo, puesto que es una situación que a día de hoy la seguimos sufriendo. Así que, como siempre, solo nos dejan una salida: seguir insistiendo hasta que entren en razón. Esos oídos sordos y esa cerrazón del gobierno del señor Azcón tienen a los trabajadores en una huelga indefinida desde enero del 2023. Estamos a solo 90 días de que sea la huelga más larga de la historia en Europa. Felicidades, señor Azcón. Ya tiene a sus espaldas un nuevo récord Guinness, un nuevo récord de la vergüenza. No estamos ante cualquier situación, estamos ante un servicio esencial que arrastra 6 graves problemas estructurales: precariedad y conflictividad laboral persistente, deficiencias técnicas organizativas de un servicio sanitario, dependencia de empresas privadas sometidas a la lógica contractual y falta de eficacia del control público, licitaciones judicializadas y con frecuentes recursos, dificultad del control público sobre costes, calidad y cumplimiento, riesgo de cobertura y atención en el territorio, en los hospitales periféricos y en el medio rural. Frente al modelo de la concesión, que esta vez ha recaído de una manera malísima, nefasta, esta gestión en la empresa Tenorio, desde Aragón y Teruel Existe planteamos otro modelo, planteamos un modelo basado en el control público integral, con una mayor flexibilidad organizativa y laboral, una estrecha coordinación con el sistema sanitario público y una elevada capacidad operativa. Y esto no es un invento, porque no lo es, porque ya es un modelo de éxito que está probado, que funciona en Navarra, en La Rioja y en las Islas Baleares. Todas ellas son comunidades que ya han internalizado su transporte sanitario urgente ante los graves problemas que también sufrían. Así que, señor Azcón, escuche ya de una vez por todas, porque no pasa nada, porque por una vez en Aragón seamos los primeros en algo que realmente llegue y necesitan los aragoneses, y no en los intereses de otros. Les voy a explicar cuáles son estos 6 problemas estructurales que tiene en 2026 el transporte sanitario urgente en Aragón. Hablamos de las ambulancias, del 061 y de los recursos de emergencia, que llevan años siendo objeto de controversias políticas, sindicales, judiciales y administrativas. Hablamos de una conflictividad laboral crónica. Los técnicos de emergencias y conductores llevan años denunciando salarios insuficientes para trabajos sanitarios y técnicos que incumplen las determinaciones de los pliegos del concurso. El dinero de la comunidad autónoma que debería llegar por normativa a los trabajadores se lo está quedando la empresa Tenorio, y el gobierno de Aragón está siendo cómplice. Pérdida de poder adquisitivo acumulada, falta de convenio autonómico actualizado, jornadas prolongadas y turnos de 12 y 24 horas, dificultades para cubrir vacantes y retener personal.
Cuando hablamos de salarios insuficientes les parecerá que es un capricho. Los trabajadores, ya hay 2 categorías que su salario está por debajo del salario mínimo interprofesional. Estamos hablando de un profesional tremendamente cualificado. No cualquiera se sube a esa ambulancia. Y estamos hablando de salarios de no llega a 1.300 euros. Y ya digo, 2 categorías ya están por debajo del salario mínimo interprofesional. Así que por estas razones, el personal que está contratado por Ambulancias Tenorio lleva en huelga indefinida, iniciada ya con la empresa anterior, con Acciona, desde el 16 de enero del 2023. Es la huelga más prolongada de Europa, como os he dicho, 1.252 días de huelga, casi invisible, por unos servicios mínimos del 100%. Una huelga indefinida que afecta a un servicio sanitario esencial y que está permanentemente judicializada, pero que está silenciada, ya que rara vez sale en los informativos aquí en Aragón. Esta situación repercute en la calidad del servicio y en la acumulación de incidencias. La propia administración aragonesa reconoció indirectamente la existencia de esta conflictividad al introducir en los nuevos pliegos de contratación cláusulas que premian mejoras salariales para intentar reducir los conflictos laborales que arrastraba el sector. Mejoras que ha percibido la empresa Tenorio, pero que no han llegado a las nóminas de los trabajadores. Todo sigue igual. Vergüenza, una auténtica vergüenza para el gobierno del señor Azcón por su inacción. Todas las empresas adjudicatarias de transporte sanitario urgente de Aragón, desde las transferencias sanitarias, han tenido conflicto reiterado tanto con los trabajadores como con la administración. A lo largo de los años, la empresa que ha entrado, empresa que solo ha empeorado la situación, y el Gobierno de Aragón siempre ha mirado hacia otro lado. Hay una siguiente cuestión importante, que son las deficiencias técnicas y organizativas de un servicio sanitario. Las UBIs móviles de los llamados hospitales periféricos para el transporte, es decir, las que van de hospital a hospital, con frecuencia carecen de médico. Siguen siendo el servicio de enfermería la que asume la responsabilidad de las incidencias que se puedan producir durante la duración del traslado, más de hora y media en el caso de Teruel, lo que supone que enfermería tiene que asumir el tratamiento del paciente durante ese periodo de tiempo, con el grave riesgo de asumir su posible judicialización y probable ausencia de cobertura legal para su actuación, ya que no se trata de una situación de fuerza mayor asumida y consentida por los responsables del transporte sanitario. También los trabajadores de la empresa no han tenido un programa de formación continua, ni se ha consensuado el programa de formación. Hay bases operativas de ubicación del personal y de los vehículos con importantes deficiencias. Estos son los lugares en los que ellos pueden descansar y esperan al siguiente servicio. En muchos casos son los pequeños ayuntamientos que no tienen recursos los que tienen que asumir las funciones de mantenimiento que corresponden a la empresa. Y de verdad, hay sedes que son dignas de ser visitadas y no para bien. Los vehículos con frecuencia presentan también graves deficiencias en su dotación, documentación y mantenimiento. No se han renovado y se han desaprovechado las ayudas europeas para la renovación de flotas más eficientes. A veces también se produce el colapso de la flota por falta de vehículos de sustitución. Y fíjense, siempre que todo está estupendamente bien en Zaragoza capital, pues esta vez también les podemos decir que también sufre un déficit importante en las ambulancias del soporte vital básico. Tienen demoras de hasta más de 3 horas en muchos casos. Otra cuestión importante es la dependencia de adjudicatarias privadas con historial conflictivo. Los sindicatos del transporte sanitario urgente ya reclamaron en 2022 la internalización del servicio, alegando incertidumbres sobre la empresa que optaba al contrato y recordando problemas registrados por algunos operadores en otras comunidades autónomas. La calidad asistencial depende de empresas cuya prioridad es obtener el máximo beneficio a través de una concesión. El problema es que el control efectivo por parte del Servicio Aragonés de Salud es débil, insuficiente, poco eficaz y que en todo caso resulta más complejo que en una gestión directa. Esta cuestión es grave, ya que el Gobierno de Aragón debería de estar constantemente velando y estando al tanto de los contratos que ejecuta, y no es así.
También es importante la dificultad para controlar la calidad real del servicio que existe. Se han denunciado cuestiones tan graves como la no aplicación de los fondos públicos destinados a mejorar las condiciones laborales del Gobierno de Aragón, que el Gobierno de Aragón ha puesto y que no está actuando sobre ello, como ya he dicho. Se habla de problemas de mantenimiento de vehículos, como ya os he dicho, de equipamiento considerado insuficiente o envejecido por algunos recursos, escasa capacidad sancionadora efectiva cuando aparecen incumplimientos. La empresa Tenorio ha realizado incumplimientos para recibir sanciones y para que el Gobierno de Aragón declare extinguido este contrato, pero no lo ha hecho. El Gobierno del señor Azcón y del señor Nolasco están mirando para otro lado. Que el servicio lo lleve una empresa que contrata el Gobierno de Aragón no le exime a este de su responsabilidad. Decimos alto y claro, el Gobierno de Aragón, el Gobierno del señor Azcón y del señor Nolasco son responsables subsidiarios y, por lo tanto, ya tenían que haber actuado hace meses. Se han producido también situaciones anómalas, algunas de ellas graves, durante esta última etapa de adjudicación, con motivos suficientes para la rescisión del contrato, como ya están viendo, cosa que no ha ocurrido y que les hemos pedido reiteradamente. Y esto se puede hacer. El Gobierno extremeño lo hizo, trabajando, es cierto, trabajando mucho y duro, pero lo hizo porque primó que el dinero público fuera a lo que tenía que ir, que es a atender a los ciudadanos y no a los intereses de las empresas. El Partido Popular anunció la constitución de una mesa de trabajo con representación de todos los partidos políticos en las Cortes para evaluar y hacer un seguimiento de la empresa adjudicataria del transporte sanitario urgente de Aragón y dar información periódica cada 3 meses a las Cortes. A nadie le sorprenderá si digo que una vez más este Gobierno incumple con su palabra y se ríe de los ciudadanos, porque esa mesa no se constituyó, no se ha dado información periódica, ni la gerente del 061 ha acudido a comunicar cuando ha habido incidencias muy graves, algunas de las cuales han estado al borde de la judicialización. Otro de los problemas que hay son los problemas recurrentes en las licitaciones y en la seguridad jurídica. Uno de los aspectos más llamativos es la elevada conflictividad contractual. En los últimos años se han producido recursos contra licitaciones, suspensiones cautelares de recursos, impugnaciones de pliegos, sentencias que han anulado adjudicaciones o cuestiones de procedimientos, cambios desde el Gobierno de Aragón para corregir insuficiencias de los pliegos, casos evidentes como fueron la anulación judicial de la adjudicación del transporte sanitario no urgente de 2020 por irregularidades apreciadas por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la necesidad de ampliar el convenio del primer Gobierno de Azcón para corregir las insuficiencias en las zonas rurales, la situación en la que la empresa no dedica a los salarios los fondos de dinero público que sí que recibe por parte de este Gobierno para el fin. Como ven, cuestiones todas ellas graves. Y una última cuestión, el riesgo específico para la cobertura en el territorio, en hospitales periféricos y en el medio rural. Aragón tiene un territorio extenso, con núcleos dispersos y baja densidad de población. Baja densidad de población. Somos de los más dispersos de toda España. Amplia extensión de superficie, baja densidad de población, numerosos municipios pequeños con baja accesibilidad, extensas zonas de montaña. Esta es nuestra realidad, esta es la realidad de Aragón, con lo cual hay un riesgo evidente para las zonas rurales, porque solamente la presión ciudadana continúa alertando y obligando a la Administración a adoptar medidas, pero este riesgo de cobertura se traduce en una dificultad para los vecinos que residimos en el medio rural. Y para esto es necesaria voluntad política y capacidad de gestión, cuestión que hasta ahora ninguno de los gobiernos ha demostrado, pero tampoco el Gobierno actual lo está haciendo. Como ya he dicho, nuestra comunidad tiene una de las geografías más complejas de España. Estas grandes distancias y esa baja densidad de población, municipios dispersos y amplias zonas de montaña, hacen que la prestación del transporte sanitario urgente exija una planificación extraordinariamente cuidadosa. Y esto nos lleva a que nos preguntemos. Y creo que la pregunta es sencilla. ¿Queremos seguir gestionando un servicio esencial mediante un modelo que acumula conflictos, recursos judiciales, incumplimientos y problemas de supervisión? ¿O queremos apostar
por una gestión plenamente integrada en el sistema público de salud, donde el dinero público vaya donde tiene que ir y no a enriquecer empresas. Nosotros creemos que Aragón necesita dar este paso, porque hablamos de ambulancias, pero sobre todo hablamos de pacientes, porque hablamos de contratos, pero sobre todo hablamos de seguridad asistencial y porque hablamos de gestión pública, pero sobre todo hablamos del derecho de todos los aragoneses a recibir una atención urgente de calidad, independientemente del lugar en el que vivamos. Y desde Aragón Existe y Teruel Existe no queremos terminar esta rueda de prensa sin un reconocimiento importantísimo para nosotros. Hoy me acompaña Pedro Royo, representante de los trabajadores del Servicio de Transporte Sanitario Urgente, a los que les quiero reconocer la labor que estos profesionales prestan, y lo hacen a pesar de las condiciones insufribles y insoportables, tanto laborales como asistenciales, a las que están siendo sometidos y que están intentando seguir adelante y sacar adelante el servicio, intentando que el ciudadano lo sufra lo menos posible, porque ya no pueden más. Recuerdo como he empezado esta rueda de prensa, la vergüenza del gobierno del señor Azcón y del señor Nolasco por tener a sus espaldas la huelga indefinida más larga de la historia de Europa, con unos servicios mínimos del 100% y completamente invisibilizada. Y lo que es peor de todo esto, el gobierno del señor Azcón sigue sin mostrar la más mínima intención de solucionar su situación. Porque también lo quiero decir alto y claro, ya nos han dicho que están redactando un nuevo pliego, puesto que el actual termina. Esa no es la solución. Hasta ahora la historia demuestra que pliego tras pliego lo único que ha hecho ha sido empeorar las condiciones y llegar a la situación actual, ya que estos contratos, estos pliegos de condiciones siempre están ligados a esas bajadas de precio, a que la administración le resulte lo más barato posible ese contrato. Con lo cual, la única solución, como ya se ha demostrado en Baleares, en La Rioja y en Navarra, es que el Salud lo gestione directamente. Y esa es la apuesta que hacemos desde Aragón Existe y Teruel Existe. Lo decimos alto y claro, que el transporte sanitario urgente sea parte del sistema de salud público, que se internalice. Y ahora os dejo con Pedro, que os va a contar más cosas. Hemos hablado antes de las vacaciones. ¿Esta iniciativa se va a poder debatir? Sí, la llevamos este jueves. Este jueves la debatiremos en el Pleno, porque además encima la situación de cara al verano, como ya estáis viendo en todo el sistema de salud, no va a hacer nada más que empeorar. Nos viene un verano donde como mínimo somos una provincia que podemos llegar hasta triplicar la población, y el servicio evidentemente ni lo gestionan ni lo piensan gestionar. Lo estamos viendo con todos los déficits de médicos que tenemos, neurólogos, etcétera, etcétera. Con lo cual, que este gobierno, menos soflamas, menos propaganda, y que se dediquen a trabajar. Vale, buenos días. Mi nombre es Pedro Royo, soy presidente del Comité de Empresa de Transporte Sanitario aquí en Urgente en Teruel. En primer lugar, agradecer como siempre el compromiso de Teruel Existe con el transporte sanitario. Es un pilar esencial de la asistencia sanitaria y, como bien ha explicado ella, debería de ser un pilar básico del salud y no una externalización. Nosotros, desde junio del 2023, que empezamos con este nuevo contrato, anteriormente ya estuvimos advirtiendo de que este nuevo contrato venía ya con muchas deficiencias, tanto asistenciales como profesionales, que explicaré ahora, ¿no? A nivel asistencial fue un desastre, fue el mayor recorte que se ha producido en la Comunidad Autónoma de Aragón por parte del Partido Socialista, sobre todo precarizando a la zona rural. Recordamos que había ambulancias que estaban solamente 12 horas de asistencia y luego dejaban de dar asistencia, con lo cual se producía, al final una persona no podía decidir a qué hora enfermaba, ¿no? Y un poco era lo que se pretendía, ¿no? Que de 8 de la mañana a 8 de la tarde sí podías enfermar y luego no. Entró un nuevo gobierno, el gobierno de Azcón, dijo que lo solucionaría en 100 días y es verdad que buena parte de esos problemas a nivel rural se solucionaron, pero seguimos teniendo problemas heredados, como es el tema de la UBI móvil. Estos días, por ejemplo, con la ausencia de neurólogos, se hace más necesario que nunca este tipo de ambulancias como la UBI móvil, que recordad que de lunes a jueves por las noches carece de médico. Únicamente
es el personal con una enfermera y 2 técnicos sanitarios, con lo cual lo que está ocurriendo es que la ambulancia que está destinada a atender urgencias vitales está llevando a sus pacientes a Zaragoza para que lo suma un médico, porque la enfermera no realiza estos traslados, con lo cual la población pierde el vehículo esencial para el tratamiento de patologías graves. Con lo cual entendemos que todavía no se ha resuelto esa problemática heredada de este nuevo contrato. Y luego, por otro lado, pues como bien ha explicado María Pilar, seguimos teniendo arrastrando una serie de problemas a nivel laboral. Desde enero de 2023 estamos en huelga, es una huelga de servicios mínimos del 100%, con lo cual, pues como ha dicho ella, es una huelga invisible. También es verdad que nosotros en ningún momento pretendemos que tenga afectación a nivel, sobre todo de los pacientes, porque entendemos que son situaciones en las que lo que menos falta hace es que encima llegue una persona y te esté explicando que está de huelga o que tenga algún tipo de visualización, pero a nosotros a nivel efectivo pues no nos está reportando ningún tipo de beneficio, con lo cual pues es un poco complicado de seguir así. Nosotros, como ha explicado María Pilar, actualmente tenemos 2 categorías sanitarias que tienen salarios que estaban por debajo del SMI y que las empresas están teniendo que reforzarlos con ese SMI para poder cubrir, porque eran salarios de 1.117 euros y de 1.180. Estamos hablando de que gente trabajando desde hace 20 años, haciendo noches y haciendo festivos y trabajando todos los días del año, estamos cobrando en torno a 1.300 euros. Entonces es una situación insostenible, y a todo ello se suma que, como suele ocurrir en estas cosas, estos contratos aparecen siempre en empresas que ellos no ven pacientes, ellos ven clientes. Y evidentemente pues a día de hoy tenemos una cantidad de problemas a nivel de vehículos, nos están produciendo los mantenimientos necesarios para este tipo de vehículos, estamos viendo reventones de ruedas, tenemos problemas con los frenos. Imaginaros lo que es atender una urgencia con este tipo de situaciones. Paralelamente a eso, como bien ha dicho María Pilar, las bases en las que tenemos que estar cumpliendo las guardias de 24 horas en muchos casos no cumplen con los mínimos. Hemos tenido que ir a inspección de trabajo para denunciarlo todo, seguimos esperando informes por parte de las mutuas para ver si realmente esos sitios cumplen con los mínimos habitacionales, con lo cual pues todo hace que la calidad asistencial no esté repercutiendo, porque los trabajadores están asumiendo, por una parte, la carga de trabajo que tenemos, estos vehículos que no cumplen, bases que no cumplen, un salario insuficiente, y pues al final lo que hace es eso. Venimos también de una pandemia en la que, como muchos de vosotros sabéis, éramos de alguna manera la primera defensa que había para llevar a los pacientes al hospital. Todo eso ha hecho mella, seguimos todavía en muchos casos con muchos recuerdos, con muchas historias, y la verdad es que hace que la situación ahora mismo pues sea una situación muy complicada. La verdad es que siempre hemos estado solicitando el apoyo por parte tanto del Partido Popular, como en su momento nos dijo y tal, y vemos que pasa el tiempo y va a salir un nuevo contrato y nos encontramos con que estamos en la misma solución, o sea, los mismos problemas, y por eso entendemos que la única solución lógica para que esto no ocurra es que sea directamente un servicio del salud. Seamos personal del salud y todas estas cosas entendemos que dejarían de pasar.